es un día muy especial. Además también están los 42 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. O sea, es un día muy, muy significativo. Hay quienes dicen que mañana no sería el Día del Trabajador, sino que sería el Día del Trabajo. Otros dicen que es el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Bueno, lo cierto es que conmemora un hecho realmente trágico ocurrido allá por el año 1886 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, donde un grupo de obreros que reclamaba un horario de trabajo de 8 horas fue violentamente reprimido. Quedaron 2 obreros muertos después de esa represión. 3 días después vuelven a reunirse para hacer el mismo reclamo. No se sabe en cómo y en qué circunstancias estalló una bomba que hirió y mató a varios policías, y esto generó una represión realmente brutal que dejó más de 80 muertos, y además fueron detenidos 8 obreros anarquistas, los cuales fueron juzgados. 4 de ellos fueron condenados a la horca. Bueno, luego de este episodio realmente trágico, donde se reclamaban, como digo, las 8 horas de trabajo, cuando en ese momento eran de 14 y 16 horas en algunos casos, y a partir de este hecho, bueno, en el año ya 1891, en París se decide tomar este día como el Día del Trabajo o el Día de los Trabajadores, en homenaje a quienes habían formulado este primer reclamo sobre derechos laborales y que lamentablemente fueron, como digo, ¿no?, una jornada trágica por el hecho de que hubo muertos, hubo detenidos y hubo condenados a morir en la horca. En cuanto a nuestro país, a partir del año 1901, y con la llegada de muchos inmigrantes, y entre los inmigrantes llegaron también anarquistas, comunistas y socialistas, y comenzaron a formarse en los primeros gremios para, bueno, hacer respetar de algún modo los derechos laborales, ¿no? Y uno de los primeros gremios fue el gremio de los panaderos, que tuvo una curiosidad, porque comenzó a denominar a sus productos con determinados nombres, burlándose de las autoridades policiales, del ejército y de la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, el vigilante, la factura, el vigilante, ¿no es cierto?, para burlarse de la policía, el cañoncito para burlarse del ejército, las bolas de frailes o el suspiro de monjas para el tema de la religión. Bueno, ese primer gremio, que fue uno de los más avanzados desde la época y que, bueno, fue el primero en crearse, después vendrían por supuesto otros. Y bueno, a partir de allí, ¿no es cierto?, la situación en la Argentina comenzó a desplegar una actividad muy intensa en cuanto al gremialismo. También hubo mucha represión. No nos olvidemos que durante el gobierno de Roca se editó la ley de residencia, que implicaba que cada obrero anarquista que fuese sorprendido en situaciones que podrían de algún modo transgredir el orden público, podía ser deportado sin juicio previo a su país. Bueno, se creó la FOA, fue uno de los primeros primeras digamos, instituciones gremiales importantes, la Federación Obrera Argentina. La CGT se creó allá por la década del 40, y bueno, hasta llegar a la actualidad, ¿no es cierto?, la situación gremial, que tuvo su mayor esplendor durante la época del peronismo, donde se crearon y se llevaron adelante muchísimas instituciones gremiales en defensa de los obreros y de sus derechos. Bueno, entonces, un día muy significativo mañana, donde, reitero, se conmemora una jornada trágica ocurrida en Estados Unidos en el año 1886 y que derivó después en que en el mundo entero se conmemore este día, salvo en Estados Unidos, que se conmemora en el mes de septiembre, el Día del Trabajador. No es la misma fecha que en el resto de los países. Exactamente. Se estableció esta fecha porque, bueno, se temía por algún tipo de situación que pudiera derivar en algunos hechos de violencia, como había ocurrido ese hecho tan trágico. Bueno, se decidió que allí se iba a conmemorar en un mes relativamente alejado, ¿no?, del hecho central y tradicional, ¿no?
también un 1 de mayo se aprueba la Constitución Nacional. Sí, un camino también muy sinuoso para llegar a que finalmente tuviésemos una constitución. Entre el 25 de mayo de 1810, que fue el primer momento donde comenzamos a construir de alguna forma este país en su historia y en su geografía, hasta ese 1 de mayo de 1853 pasaron muchos años, sucedieron muchos hechos y sin lugar a dudas que haber podido arribar a que se edite la Constitución no fue fácil, y hubo muchísimos hechos. Para sintetizar un poco, recordemos que en 1852, y luego de la batalla de Caseros, donde Urquiza derrota a Rosas, convoca a una convención, a un acuerdo de San Nicolás al que asisten todas las provincias, y donde Buenos Aires no está de acuerdo y no participa de esta convención, y tampoco participa después de las jornadas donde se dicta y se elabora, ¿no es cierto?, para luego dictarse la Constitución Nacional. Esa Constitución que se jura en 1853 no tenía la presencia de Buenos Aires. Buenos Aires se transformó a partir de ese momento prácticamente en un estado independiente, podríamos decir, escindido del resto de las provincias. La capital se estableció en Paraná, en Entre Ríos, y así hasta el año 1859, en que se firma el Acuerdo de San José de Flores, donde se decide allí la reincorporación de Buenos Aires, ¿no es cierto?, al resto de las provincias, al resto del país. De todos modos, sucede un hecho un tanto difícil de explicar, porque bueno, cuando Buenos Aires designa a sus diputados para que se integren al Congreso Nacional, estos fueron rechazados, y esto origina un enfrentamiento entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, que fue la batalla de Pavón en 1861, que termina con la victoria de las fuerzas del Ejército de Buenos Aires, encabezadas por Bartolomé Mitre. Y bueno, luego de esa batalla, definitivamente allí sí, Buenos Aires se integra, ¿no es cierto?, al país, y a partir de ese momento comenzamos, ¿no es cierto?, a construir entonces esta historia geográfica y de algún modo territorial y de soberanía que llega más o menos hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, como digo, no fue un camino fácil, fue un camino sinuoso, difícil, donde hubo muchas dificultades, donde hubo que superar todas estas cuestiones, y que finalmente después se termina concretando en esta Constitución que todavía hoy tiene vigencia y que mañana cumple 171 años.